Buenos días a todos, buenos días a los que están aquí en la sede del Ceneval y buenos días a quienes nos acompañan vía remota, vía web, desde muchos distintos lugares. Bien decía nuestro maestro de ceremonias que en el marco de estos 30 años del Ceneval, empezaron en 1994 y ya estamos cumpliendo 30 años, entonces, en nombre del director general del Ceneval, el maestro Antonio Ávila Díaz, les doy la más cordial bienvenida a quienes están aquí y la más cordial bienvenida también a quienes nos escuchan vía remota. Efectivamente, hoy es nuestra tercera conferencia. Tenemos invitado a un distinguido miembro prácticamente fundador del Ceneval, no porque haya trabajado aquí de planta como empleado del Ceneval, pero sí porque colaboró en muchos sentidos, muchas cosas con el Ceneval durante muchísimos años y especialmente en el momento en el que el Ceneval arrancaba. Es el doctor Agustín Tristán López, que es para muchos de los que estamos aquí es conocido, también para muchos de los que nos escuchan desde lejos también es conocido. El doctor Tristán tiene una larga trayectoria en esto. El doctor Tristán es el director del Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada con sede en San Luis Potosí desde los años 90. ¿Sí? Esta institución, el Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada, que él dirige, se especializó en el desarrollo de herramientas para la evaluación educativa. También hace ingeniería, pero empezó a hacer muchas cosas relacionadas con la evaluación educativa y desarrolló muchos instrumentos para apoyar a quienes hacen evaluación, entre otros los que hacemos evaluación del Ceneval, y él nos apoyaba haciendo estos trabajos de evaluación, ¿sí? Y asesorando. El doctor ha trabajado asesorando a muchas instituciones y procesos de evaluación. Con apoyo del doctor Tristán y de la paquetería llamada CALT, que seguramente muchos conocen el CALT, ¿sí? El programa CALT, con apoyo en eso, es un programa insignia del instituto que él dirige. El Ceneval pudo iniciar operaciones en 1994 y luego establecer todos los procesos de calificación por muchísimos años. El doctor también hace trabajos de ingeniería, ¿sí? Muchos trabajos de asesoría en ingeniería para empresas e instituciones que no están ligadas a la educación. El doctor Tristán, ustedes creerían que es psicómetra de profesión, pero no, es ingeniero civil y es doctor en ingeniería por la escuela más prestigiada de Francia, la Escuela de Puentes y Caminos de París. Nos va a ofrecer una charla sobre la importancia de la actividad en el desarrollo de pruebas, ¿sí? Le agradecemos muchísimo al doctor Tristán su presencia hoy aquí en esta celebración de 30 aniversario del Ceneval. Está viviendo en Londres el doctor Tristán, pero casualmente en estos días andaba por México, lo pescamos, lo jalamos de una oreja y lo tenemos aquí presente. Aquí está un momento más. El título de su conferencia es "Conviene utilizar pruebas objetivas en la educación". Vamos a ver qué nos dice. Muchas gracias, doctor Tristán. Bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias por estar en este evento. Es como regresar a mi casa, estar en esta conferencia. Les agradezco mucho su presencia y espero que se diviertan un momento con esta presentación de la objetividad. Quiero comentar, quiero comentar que la objetividad es uno de los 3 atributos que voy a platicar en este momento de la evaluación, y cuando di el primer curso aquí en el Ceneval sobre el diseño de pruebas, y normalmente, pues en esa época, en los años 94, tradicionalmente y hasta la fecha, se sigue hablando mucho de que las pruebas deben ser confiables y válidas. A pocas personas les ocurre o les preocupa la parte de objetividad, y en realidad la objetividad es uno de los elementos fundamentales para que una prueba funcione. Y entonces lo vamos a ver en esta plática y espero que queden muy contentos con lo que van a ver y muy entusiasmados con el tema. Ya se espero. Está bonito. Bueno, el plan de la presentación es en 4 partes. Es
los tres atributos de la evaluación, luego el problema de la objetividad con algunos ejemplos, luego las precisiones sobre la objetividad. Le pidieron que el tema no lo desarrollara de manera muy teórica o muy profundo, porque pues realmente es de divulgación esta presentación. Al final les voy a presentar el artículo para que puedan ustedes consultarla, la parte más epistemológica y de mayor de elementos técnicos, pero creo que es interesante lo que vamos a ver ahora, que son las precisiones de la objetividad. Y como conclusiones, justamente lo que viene del título, que conviene utilizar pruebas objetivas en evaluación. Bueno, los tres atributos de la evaluación y forzosamente de los instrumentos que vamos a utilizar. Son tres de estos atributos, son objetividad, validez y confiabilidad. Se tienen que imaginar, son tres hermanitas que van agarradas de la mano. Y hay una puerta y tienen que pasar solamente una por una. No pueden pasar las tres juntas. Entonces tienen que pasar una. Entonces, ya al principio yo siempre estaba dudando si pasaba primero validez y luego objetividad. Ya después de muchos años sí va primero objetividad. Esa era la única duda que había. Pero confiabilidad no puede pasar primero. Hay pruebas que se hacen basadas en confiabilidad. Y es otro diseño de prueba completamente distinto. Uno ve como una colección de preguntas y dice, se parece esta prueba a la otra. Pero por la forma que lo planeé, si lo hice yo con base en confiabilidad, es otro propósito, completamente diferente. Y seguramente por eso que muchas pruebas estandarizadas o pruebas como las que hace el Ceneval son por muchas personas criticadas porque lo están viendo desde otro punto de vista. Es muy importante que la objetividad la tomemos en cuenta, porque la idea es que no debe haber diferencia de opinión entre dos evaluadores o entre el evaluador y el evaluado. Es una definición, digamos, coloquial. Si yo tengo dos maestros que definen que yo paso y el otro dice que no paso, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué está teniendo esta divergencia? Y si a un alumno dice, es que yo debía de haber pasado y el maestro me reprobó, cuando yo daba clase y el alumno dice, sí debía de haber reprobado, pues estábamos conscientes los dos, o si debía de haber aprobado, cualquiera de las dos opciones, ¿no? Estábamos conscientes los dos en qué posición está, estamos tranquilos, la objetividad está funcionando. La definición más técnica es que debe ser independiente del sujeto a medir dentro del rango deseado. El instrumento debe ser independiente, no debo hacer yo instrumentos para esta persona, no debo hacer el instrumento para medir a Juanito o para medir a Lupita, sino está hecho para medir ciertos rasgos de muchas personas sin saber quiénes son. Es la parte de la objetividad. La validez es que el instrumento mida lo que se pretende medir, es la definición clásica de validez, que la han ido cambiando y después voy a mencionar ese problema de cambiar la definición de validez. Y también hay otra que es contar con evidencias para el propósito que tengo que tener. Eso está bien en validez. Tengo que acumular la mayor cantidad de evidencias. Y la confiabilidad, que es la última hermanita que va a pasar por la puerta, es que el instrumento permite obtener medidas dentro de un orden de error o con cierta precisión y que deben ser repetibles o consistentes. ¿Esta por qué va al final? Porque no importa lo que haga yo al principio, esto lo puedo calcular. La confiabilidad tiene la ventaja de que hay fórmulas para calcularlo. Lo de arriba, la objetividad y la validez tienen más dificultad para hacer cálculos, entonces se pueden hacer desde luego, pero es más complejo. Por eso la confiabilidad es lo que le toque de confiabilidad. No avanzo. Bueno, también en modelos cualitativos hay esto, lo voy a pasar muy rápido, aunque el Ceneval realmente está trabajando sobre procesos cuantitativos. A veces nos acusan a los ingenieros de que son muy cuantitativos, a pesar de que en ingeniería manejamos los dos aspectos, cualitativos y cuantitativos. Pero también en investigación cualitativa se manejan los mismos conceptos de objetividad, validez y confiabilidad con diferente nombre, firmabilidad, credibilidad, etcétera. En la presentación, los que tengan esto, después que lo quieran consultar, tienen algunas referencias por si les interesa ver. La validez, para continuar con este tema, la validez se demuestra y fundamenta por medio de evidencias. Hay diferentes tipos de evidencias de validez. La validez facial, en México no se acostumbra tanto, pero en países como Colombia es fundamental la validez facial o validez de aspecto, y les interesa mucho eso. Validez de contenido, que esas tablas de validez de contenido se resuelven, es uno de los mínimos indispensables que se hacen a priori cuando hacemos una prueba. Validez de constructo y de criterio, que hay una serie de elementos para evaluarlos y juntar evidencias de que nuestra prueba mide lo que pretende medir. Y también la validez de escala, que es una evaluación a posteriori de que está funcionando esta escala para temperaturas, o esta escala para medir longitudes, o esta escala para medir personas con el índice Ceneval. Esta escala es muy importante, fundamentando de los trabajos mínimos que deben tener la validez. Y algunas otras evidencias se han agregado recientemente sobre validez, que son, yo no hice nada.
hay validez cultural, validez de consecuencias, etcétera. Y esto es porque en los años 80 Messick hizo un cambio a la definición de validez, que dijo que no era aquello de que se pretende, el propósito que se pretende medir, sino la interpretación y uso de los resultados. Entonces, cuando entramos en ese terreno de interpretación, estamos en el terreno de la objetividad, curiosamente, y no de la validez. Al meterle yo esos argumentos a la validez, ya hice perder de vista lo que se trata de la validez, y entonces perdemos todo el piso, digamos. Kurzweil posteriormente volvió a regresar al propósito original de la evaluación y lo dejó como estaba original, que mide el propósito que pretende medir. Insisto que interpretación y uso tiene que ver con objetividad. Y la confiabilidad pues, verifica que se repitan los resultados, que si yo aplico la prueba hoy y lo aplicara mañana, debo medir lo mismo, lo cual no es cierto en ciencias sociales o en educación, no ocurre eso. Esa es una definición que la sacaron los ingenieros, donde yo, efectivamente, si mido este muro, pues mide 4 metros, y mañana también, si no le hago cambios, y pasado mañana también, si lo mide una persona que no soy yo, también mide 4 metros, no pasa nada, pero cuando yo aplico una prueba hoy, y la aplico mañana, ya la persona tiene un aprendizaje, entonces no es factible la repetitividad, esa cosa es un error, por eso es que no se debe utilizar esa definición, pero existe dentro de las cosas de confiabilidad hablar de eso, por eso es más normal hablar de consistencia en una sola aplicación, consistencia interna, y están las fórmulas clásicas de Propa y se determina el orden de el error de estimación para una prueba. ¿Qué tanta importancia tienen estos 3 atributos? El de objetividad no lo he visto ahorita, porque es el propósito de esta conferencia, lo voy a ver un momentito más, pero ¿qué tanta importancia tienen? Entonces resulta que si se mete uno en Google para hacer una búsqueda de cuántas referencias me parecen de confiabilidad, de validez, etcétera, es muy interesante porque sí ocurre que la confiabilidad, por ejemplo, esta la hice para preparar esta reunión, me metí a Bing y me salieron 13.600 miles, o sea, 13.600.000 referencias o entradas que aparecerían en Bing sobre confiabilidad. En cambio, para validez nada más hay 8 millones. Por alguna razón hay menos cosas que se publican en validez, pero vean en objetividad lo que pasa. Casi nadie se mete en eso. Y cuando combino validez y confiabilidad, me baja esa combinación de si estuvieran solos, pero vean qué pasa cuando yo meto objetividad. En automático, la objetividad como que me degrada el número de elementos que me dan en la consulta. Y los 3 atributos juntos, pues casi nadie, ¿no? Es muy poco ese interés y realmente debería ser una cosa fundamental. En castellano ahí está a la derecha, verán que también hay muchos menos casos. La misma búsqueda la hice en los atributos cualitativos, pasa lo mismo, ¿eh? Es muy poco interés en la parte de objetividad. No porque no debiera haberlo, algo tiene la objetividad como que choca. Y la razón es lo que voy a ver ahorita. ¿Cuál es el problema que tiene la objetividad? Eso que choca es porque definir objetivamente un ente que quiero evaluar es complicado. Esa cualidad, la Real Academia dice que es una cualidad inherente de un objeto en sí mismo, ajeno a cualquier enfoque especulativo. Es muy difícil que una persona se pueda aislar completamente de lo que voy a estudiar y decir, esta cosa es, al cual si es un objeto, si es una mesa es fácil, pero cuando estamos hablando de un rasgo, de un atributo, de una competencia, de una cualidad de una persona, se vuelve muy complicado estar fuera de eso y no meterse con cierto calor o con cierto interés y dar nuestra opinión subjetiva, y en eso estamos un poco con problemas. Por eso hay autores que dicen que, aunque yo no me puedo apartar del objeto que voy a medir, tengo que hacer lo más posible, estar lejos de esto. Voy a ponerles un ejemplo más adelante para que sea más claro por qué voy a estar lejos. Tengo que estar lejos de esto para que no entre mi apreciación personal y yo me vea influido cuando voy a evaluar a esta persona en lo que voy a meter en mi prueba. En la parte educativa tenemos una facilidad hasta cierto punto de que muchas cosas están definidas por los planes y programas de estudio o por las especificaciones de una prueba como la de Ceneval. Pero cuando no está eso, sino que se juntan, ¿cómo vamos a hacer la prueba? Se juntan ahí 3 maestros, 2 maestros. Entonces vamos a preguntarles eso. Ponle esto para que definen cosas. No es así. Si hacemos una cosa así, estamos desde luego fallando en validez y confiabilidad sin duda, pero en objetividad no lo estamos teniendo, lo que se nos ocurre, lo que vamos haciendo, no has definido lo que vas a evaluar. Entonces es muy complicado hacerlo así. No se hacen pruebas de esta manera. La objetividad requiere un proceso dual, que es contrastar nuestras ideas contra ese mundo empírico que voy a tratar de evaluar.
Y también una definición que es curiosa, o que es interesante, que es la intersubjetividad, donde efectivamente voy a aceptar que nada es objetivo. Voy a aceptar que no existe eso. Y que tú piensas de una manera diferente que yo. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en algo. Al ponernos de acuerdo en eso, esa es la intersubjetividad que voy a aceptar. Esa va a ser nuestra definición operativa. Voy a poner un ejemplo, no quiero molestar a nadie, pero si tres partidos políticos totalmente distintos se juntan en un proyecto común, se ve muy mal, pero a lo mejor sí tienen alguna cosa en común. Esa cosa en común es la que están persiguiendo, no están persiguiendo sus detalles específicos. Ponerte de acuerdo en eso es muy complicado, pero además tienen que explicarlo, tienen que definirlo. Si no se define, pues se ven tres cosas amorfas, ¿no? El chiste es poder hacer esa intersubjetividad que quede claro. Y el objeto entonces puede ya verificar de manera tanto teórica como empírica. En este caso, nada más hay un aspecto importante que quiero mencionar, es, ya que definimos nuestro objeto, los estándares para diseños de pruebas, hay un material que tiene igual para estándares de pruebas, se define que hay que hacer adaptaciones en ciertos casos. No es que yo cambie el objeto que voy a medir, sino adaptar en ciertos casos, sobre todo para las personas con discapacidades, los que no pueden ver, los que no pueden escribir de alguna manera. Entonces tengo que hacer adaptaciones, pero el objeto, la parte objetiva que estoy diciendo, este objeto debe ser el mismo para todos. Esa parte es muy importante para que me den además la oportunidad de que todas las personas que pudieron estudiar eso o aprender eso lo puedan encontrar en su prueba. Veamos los ejemplos. Primer ejemplo, la objetividad tiene que ver con los estereotipos o las opiniones ligeras que hacemos, superficiales que hacemos sobre alguien, o también sobre el efecto de algo. Si yo me dejo influir por ciertas características que tiene mi estudiante y yo lo califico a porque me gusta más porque tiene tales características, y no lo aguanto porque en la clase se ha portado mal, o sea, esas cosas van a afectar la manera en que yo voy a calificarlo. Y también los estereotipos son importantes. Si los estereotipos son de que esta persona como que la veo que no me gusta que sea de la colonia Escandón, todo lo del Escandón no lo soporto, entonces, inmediatamente estoy teniendo ese tipo de cosas que van a afectar mi apreciación de la persona. Les puse aquí en este ejemplo de qué países pueden ser estas personas. Tenemos estereotipos. Los dos de arriba se pueden imaginar que son canadienses. Y son canadienses. De hecho, la chava de la derecha es amiga de mi hija, vino a México y quedó molestísima porque todos le decían, ¿de dónde eres? De Canadá. No. Pues soy de Canadá, pues ahí nací, pues no puede ser de Canadá. O sea, tenemos unos estereotipos terribles en mí. Y esto es tradicional. El de abajo es un noruego, que parezca un cuate que está así como pidiendo limosna, y la otra de la derecha, la de la derecha es una señorita de Jalisco, que fue reina de los charros, pero está vestida muy a la española, ¿no? Esos estereotipos los empezamos nosotros a utilizar no nada más en nuestras clases y en nuestras apreciaciones, cómo vemos a los demás, los apreciamos o los despreciamos. Una de las cosas muy curiosas, ahorita hay una tendencia mundial importante, es que ya Speedy González y Pepe Le Pew ya no pueden ser presentados en las caricaturas, porque son estereotipos negativos del mexicano y del francés. Le pregunté, por cierto, en francés, que cómo veía Pepe Le Pew, me dijo, es que allá en Francia lo producían con acento italiano, para ellos era un italiano. La idea es evitar esos estereotipos, eliminar prejuicios personales, y la caricatura de Mafalda pues, es muy clásica, ¿no? Si tengo prejuicios, pero no lo voy a leer porque alguna persona se suele defender más, pero ahí está la caricatura. La idea de la objetividad es reducir eso lo más posible, que no nos dejemos influir por esas cosas. También la objetividad tiene que ver con las decisiones que tomamos y qué tan justas son. Sabemos que en el fútbol hay un árbitro que toma decisiones y luego le tiramos botellazos y no nos gusta la decisión y todo. Él está tomando decisiones arbitrarias, no decisiones caprichosas. El árbitro no es, ser un árbitro no quiere decir ser un caprichoso. Tomo decisiones y me puedo equivocar. Eso no hay ninguna duda. Por eso luego ya está tomando la foto y el video de si fue fuera de lugar o fue penal o lo que sea, porque se pueden equivocar muy rápida la acción. Todo tiene que ver. En el tenis también habrán visto que si cae la pelota adentro o afuera, ya están verificando esas cosas. Qué bueno que se meten en eso, porque hacen más objetiva la decisión. Pero insisto, el árbitro no quiere decir que sea una persona
despreciable enemiga de la sociedad, está haciendo su trabajo y lo puede hacer mal. El problema es que el árbitro siempre le pita las faltas al América y no se las pita al Guadalajara. Eso ya es una diferencia. Ahí sí, entonces el árbitro no está siendo objetivo. En el caso de algunos deportes olímpicos donde está dependiendo solo de jueces, como el caso de gimnasia artística, lo de nado sincronizado, etcétera, que depende de jueces, ahí sí tiene que ser muy cuidadoso la decisión, por eso hay muchos jueces, y hay todos una serie de modelos matemáticos para garantizar que los jueces están tomando decisiones de manera consistente. De nuevo, son modelos que se pueden utilizar para las pruebas del Ceneval, digamos. El Ceneval no tiene esa preocupación tan directa como en ese tipo de pruebas, ¿no? Y bueno, ahí puse la Suprema Corte, porque finalmente los jueces se pueden equivocar también, pero supone que se deben documentar y deben hacer lo mejor posible. Otras apreciaciones que hacemos es cuando no identificamos las cualidades inherentes del objeto. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor vemos que el gato es muy tiernito y el perro a lo mejor nos da miedo. En insectos a la gente no le gustan las cucarachas y les pueden gustar las catarinas, y realmente es un insecto, ¿no? Entonces, hay algunas apreciaciones que tenemos, o la víbora nos asusta, o cosas por el estilo, y a esta Atucita, la de los tres huastecos, agarraba víboras y alacranes y tarántulas y no sé qué cosas, sin problema, ¿no? Entonces, esas apreciaciones para nosotros a lo mejor nos da miedo y a otras personas no. Esas apreciaciones subjetivas son las que tenemos que tomar en cuenta para. El último ejemplo de esto, y ya voy a pasar a unas cosas más sobre evaluación. Este ejemplo es un tema actual que es la objetividad en personajes históricos. Por eso les decía hace un rato, quiero mencionar un personaje ajeno a nosotros para hacerlo lo más objetivo posible. Este es Cecil Rhodes, es un tipo importante porque es el que fundó Rhodesia. Entonces, en su época, en la época victoriana, este cuate era una persona súper importante para el Imperio Británico. Su proyecto, vean la caricatura que está ahí, su proyecto era ligar por el ferrocarril desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo. No lo pudo hacer porque había unos países entre medias que eran propiedad de Alemania y de Mozambique, que eran portugueses que no les dejaban pasar el tren. Entonces intentó hacerlo, tenía sus minas de diamantes, una maravilla. Las monedas, está puesta a la derecha, es de 1953, es algo muy reciente. A partir de los años 90 ha habido una tendencia en contra de Cecil Rhodes. Ya ninguna calle se llama Rhodes. El Museo Rhodes ya se cambió de nombre, cosas por decir, ya casi ni se puede mencionar. Vean la estatua de Rhodes, ya no tiene cabeza. La estatua que tenían en Oxford, que es una fundación, ya la tiraron. La pregunta es, ¿este señor es un héroe o fue un héroe o fue un villano? Dependiendo de cómo lo vean, en su época fue seguramente un héroe. Ahorita cuando lo ven, le dicen, no, es que mató a tantos habitantes de esa zona. Se adueñó de las minas, estuvo esclavizado a no sé cuántas gentes. Ese dinero se fue a Inglaterra, enriqueció las bodegas de diamantes de la corona real, etcétera, ¿no? Entonces, ahora se juzga diferente. Tenemos personajes en nuestra historia nacional, que por eso no quise poner un caso nacional, que tienen cosas similares, pero estando nosotros dentro de nuestra historia nacional, juzgamos diferentes, que podemos juzgar a Cecil Rhodes sin problemas. Estando afuera, es más fácil decir cómo vemos a este señor, nosotros como mexicanos. Los ingleses ahorita están en una duda de si eso no es, pues, pero es muy interesante poder juzgar de manera objetiva a un personaje de este tipo. Para ello, para poder juzgar estas cosas, puede ser interesante ejemplificar nuestro proyecto como si fuera un análisis de sangre o otro asunto de salud. Si voy a evaluar a los estudiantes en historia, ¿qué pasa si en lugar de historia les hiciera un análisis de hemoglobina? Entonces, imaginarme eso, si yo hago mi análisis de sangre, estoy pensando en copiarle el análisis de sangre a mi compañero, estoy pensando decirle al del laboratorio, cámbiale esta cosa para que yo salga aprobado y que no tenga problemas de triglicéridos. No hacemos eso. O sea, ¿por qué lo hacemos en educación? Cambiemos el esquema. Entonces, van a evaluar algo, imagínense este problema de salud, ¿qué pasa ahí? Y nos da una visión más objetiva del asunto. Piensen en un deporte por desempeños, en el fútbol, el baloncesto, donde cuentan puntos, que haya algunas decisiones de un árbitro, vean qué pasaría con eso si nosotros estamos contando puntos también. O uno que tenga solamente jueces, como gimnasia y clavado, donde ahí sí depende totalmente de la apreciación del árbitro. Tuvieron maestros de esos que hacían examen oral y que cuestión de si nos conocía o no nos conocía o le caíamos bien, nos ponía calificaciones, sería un poco eso. Y deportes de competencia donde el que lanza más lejos o corre más veloz
prácticamente no interviene mucho en la definición del árbitro. Comparen sus pruebas contra eso. Vamos a empezar la primera prueba. La pregunta es si es válido o justo aplicar la prueba en todo el país, porque es una de las pruebas o de las preguntas que siempre me hacen cuando estamos en los cursos de diseño de pruebas y de una objetividad. Es que no deberían de aplicarse la misma prueba porque en Nuevo León salen muy bien y en Chiapas, o en este caso, el dibujo, es de Planea. Guerrero está hasta el final. Tiene para cortar. Guerrero está hasta el final, el más abajo, y la Ciudad de México está aquí, en esa aplicación de Planea de X años. No, pues es injusto porque los de Guerrero, es que la prueba no está hecha para ellos, hay que adaptarla para ellos. Entonces, es muy fácil, miren, se cambia esto, hay un modelo matemático para hacerlo, pues lo cambio y entonces aquí tengo ya los resultados. Ahí está. Ahí están ya los resultados equiparados de todo el país. Entonces ahora Guerrero sale por acá. Guerrero sale por aquí, la Ciudad de México sale por acá. Ya no veo diferencias, estaríamos muy contentos. ¿Cuál es la idea de tener esas diferencias? Son diferencias graves, son diferencias dolorosas, terribles. Es muy triste que un niño de la Sierra de Guerrero esté en esas condiciones. La culpa no es de la prueba, la culpa es de otras condiciones. Qué bueno que la prueba lo muestre, porque entonces si me muestra que la Ciudad de México está acá arriba y Guerrero está acá abajo, metamos ya a Guerrero. La mentalidad que tenemos en México. Entonces, salga bien, les voy a dar televisión, les voy a dar beca, les voy a dar, y los demás se frieguen, ¿no? No es así. Los que estén mal, tenemos que darles recursos, tenemos que ponerles baños, paredes en las escuelas, porque ahora en paredes tienen, pizarrón, desayunos escolares, desayuno, comida y cena, y muchas otras cosas que necesitan esos niños para poder subir. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande con ellos. Ahorita, con eso, ¿a quién apoyo? Claro, que yo homogeneicé todo, ¿no? Y sí se puede. ¿A quién apoyo? A nadie, o a todos igual. Y no debo hacerlo a todos igual. Debe haber esas diferencias que me las debe revelar el instrumento objetivo. Esa es la idea. ¿Qué modelos afectan la objetividad? Bueno, pues en nuestras clases, comúnmente aquí puse este ejemplo, de que le metemos que si cumpliste con las tareas y que tuviste tanto de participación de clase y zapatos limpios y puntualidad y todo, ¿cuánto sacaste en matemáticas? Sacaste como 4, pero como eres, siempre bien, eres puntual, etcétera, te voy a poner 6 o 7. Y otro sacó 10 de matemáticas, pero otro fue 10 más todos los elementos que le llegaron a sacar el 10. Ya no puedo comparar esas cosas. Quiero además un punto específico. Hay una Universidad de México muy importante con los mejores estudiantes de esa carrera en México. Promedio de esos estudiantes 7,5 en escala de 0 a 10. El promedio de estudiantes de esas carreras. ¿Qué está pasando con eso? Esos estudiantes, cuando quieren entrar a la maestría en la misma universidad, no pueden entrar porque no tienen promedio de 8. No pueden pedir beca con así porque no tienen promedio de 8. Entonces, no, es que nuestro 7 vale más que el 10 del lado. Es que tengo un certificado que me sacaste 7, lo llevo al CONACYT, el CONACYT ve ese número y contra eso se basan. Entonces, yo no puedo decir que mi 7 es más que tu 10. Estamos en el terreno de la subjetividad total. Y tenemos que ser objetivos en eso y entonces darle las calificaciones correctas. ¿Qué adaptaciones también se pueden hacer? Dice aquí uno de los materiales que encontré del internet, y lo que puse en la flechita dice: ustedes pueden quitar las preguntas que les parezcan poco pertinentes para su grupo, agregar otras preguntas, adaptar las preguntas. Entonces, imagínense, yo hago una prueba, no sé qué prueba es, no sé si no quiero decir, pero aplico esta prueba a nivel nacional, es una porquería, lo hicieron con las patas, no sirve para nada, es una prueba. Entonces, cuando hacen esto, en lugar de tener una prueba que es una porquería, tengo 1,200,000 pruebas, porque son 1,200,000 maestros, o el número que haya sido, y ya no puedo comparar nada. Ya no puedo saber si está bien hecho, si está mal hecho. Tendría que confiar en que 1,200,000 hicieron mejor que esa porquería que hicieron 40 personas. ¿Qué tengo que hacer? Corregir esa porquería. Corregir ese examen si es que realmente es una porquería. Hacerlo bien. Pero entonces, si cambio esta cosa, perdí el piso y entonces estamos en el terreno de la subjetividad total. Ya no tengo forma de que yo, digamos, si yo fuera parte del gobierno, que nunca lo voy a hacer, pero si fuera parte del gobierno, tendríamos elementos para poder resolver los problemas. Y yo lo dejo así libre, pues tengo ahora 1,200,000 o 200 millones de estudiantes que están en cierto ni grado escolar y cada quien está recibiendo la educación diferente del otro. Entonces, ¿cómo apoyo eso? No tengo elementos para hacerlo. La objetividad, por eso es muy importante, que nos ayude a resolver nuestros problemas.
algunas precisiones sobre la objetividad y sus 5 componentes. Bueno, la objetividad nos permite crear una escala. Las escalas para medir son como este dibujo que tenemos aquí. Va de menos infinito a más infinito, es un eje cartesiano donde se ubican los reactivos y las personas. El Ceneval tiene la obligación de hacer este tipo de planteamientos para sus pruebas. No es motivo de esta plática hablar de eso, pero digamos, el Ceneval se basa en una escala que hace estas cosas. Y con eso se emiten juicios de valor. Y con eso mis estimaciones para una persona son comparables a las de otra persona, justamente porque estamos en el terreno de la objetividad. No hago una prueba específica para cierta persona y otra prueba específica para otra persona, ya no haría comparaciones. ¿Qué ventaja tiene esto? Reducimos sesgos de diseño, para que entonces mi prueba no esté enfocada solo a mujeres o preferentemente a mujeres o preferentemente a hombres. Le reduzco la fatiga a la persona que está calificando, porque lo vamos a calificar por medio de una computadora. Anulo el efecto de halo de prejuicios, de estereotipos. No está hecho mi prueba para perjudicar ni beneficiar a nadie. Y elimino las discrepancias respecto de una respuesta correcta, dado que las respuestas están definidas de antemano. Entonces, como tengo definido de antemano, una persona no experta puede calificar las pruebas, no necesariamente el mismo aspecto que hizo la prueba. Esto a veces choca, de que les digo, cualquier persona puede calificar una prueba objetiva, no tiene que ser el especialista. A tal grado es esto que por eso no puede calificar la computadora. En lugar de una persona no experta, pues tengo la computadora. Una persona no experta también nomás está programada para eso. Entonces, eso lo podemos hacer gracias a la objetividad. Y se consigue si hacemos ítems que pueden interpretarlo. Todas las personas también nos están contestando, lo deben poder interpretar. Los reactivos son objetivos, tratan de medir un objeto, un aspecto, perdón, son reactivos unidimensionales realmente. Mi pregunta de historia es de historia, no de historia más inglés, más matemáticas. A ver si mato 3 pájaros de un tiro. Con ese reactivo no hacemos eso. Es una pregunta de un elemento específico, con diferentes formas, respuesta cerrada, respuesta abierta. Pero todas las respuestas están claramente previstas, no hay interpretaciones en el momento de que hagamos la prueba y cuando la apliquemos a ver qué nos respondieron y vamos a ver qué les ponemos. Debemos saber yo de antemano cómo se van a calificar. Y todos los que van a calificar tienen que saberlo también, igual que va a ser evaluado. Y entonces, con esto estamos viendo que la objetividad tiene que ver con la justicia y la interpretación de los resultados y el uso ético también de estos resultados. Aunque es muy común en México utilizar la palabra válido. En México y en otros países latinoamericanos. Entonces, ¿es válido utilizar un instrumento para otras cosas? ¿O es válido para cierto grupo? ¿O es válido para utilizar los resultados independientemente de sus consecuencias? Es que usamos la palabra válido de manera coloquial. En realidad, todos son aspectos de objetividad que están hablando de justicia, interpretación y utilización de los resultados. Tenemos que quitarnos un poco de la mente utilizar la palabra validez en este caso. Requiere 2 cosas que sean la especificidad, que es definir el objeto, y la forma en que lo vamos a interpretar. Hay un procedimiento, no me voy a detener en esto porque, para que sepan que existe todo un procedimiento para la objetividad desde el diseño. Hay varios pasos que puedo revisar, usar los cuestionarios objetivos, definir la escala, utilizar reactivos ancla, zonas de verificación, puntos de corte, etc. Y para la parte experimental también tengo que ver la igualación de las versiones, verificar los puntos de corte. Tenemos que hacer muchas cosas. Y esto sí lo quiero comentar, me causa a mí mucho lío con mis usuarios, mis clientes, que me dicen, aplícame la prueba y entrégame el resultado de inmediato. Es muy solicitado que el resultado de inmediato, o sea, ¿cuántas buenas tuviste y te doy el número? Tenemos que verificar muchas cosas, o sea, no más decirte cuántas buenas, tenemos que ver que nuestro instrumento sí funcionó como habíamos previsto que iba a funcionar. Y eso nos lleva un cierto tiempo de análisis. Nos molesta al usuario de que digas, ¿por qué no me lo dice de inmediato? Quiero regresarme a los ejemplos de hace rato. Voy a sacar mi sangre, me sacan esta sangre, no me dicen en ese momento cuánto tuve de triglicéridos, se vuelva mañana, se lo damos en la tarde, lo meten en un aparato que lo tienen que calibrar y tienen que reportarme el resultado. No es en ese instante, excepto el del COVID, ¿verdad? Que sí lo revisan rápido, y de la otra, ¿cuál es el que está embarazada la señora? Aparece una rayita en un dispositivo, ¿no? Pero fuera de eso sabemos que puede tener errores. Y dicen, esto tiene un tanto por ciento de falla de falsos positivos y falsos negativos. Y lo han oído también mencionar eso, ¿no? Entonces, si yo quiero tener la plena certeza, ese me dio una idea, pero si quiero tener la plena certeza, hago otra cosa, que me va a llevar más tiempo. Ese tiempo es muy importante y la objetividad dice que debemos de tomar en cuenta.
Son 5 componentes que tiene la objetividad: especificidad, neutralidad, independencia, imparcialidad e impersonalidad. Me voy a ir rápido de estos. La especificidad es que tenemos una definición completa de lo que queremos evaluar. Entonces ahí tenemos a Edgar y a Sara que dicen, ya describiste las características de los estudiantes y su contexto. Y la otra dice, pues sí, la prueba la debemos hacer en función del perfil esperado de los estudiantes. Tenemos que definir todo eso antes. A mí me tocó el maestro que llegó al salón, empieza a escribir, empieza a dictar su clase, y nuestro compañero Andrés, maestro, no nos tocaba examen hoy. Ay, sí es cierto, muchachos, les dicto las preguntas. En ese momento inventó el examen. Evidentemente no está cumpliendo esta cosa porque no tenía especificado el objeto que iba a medir. Neutralidad, dice, debe estar libre de cualquier injerencia en los juicios de valor que hagamos. Dice, entre ellos también, debemos definir los criterios como hicimos el año pasado desde un principio y no esperar a que nos contesten para ver qué les ponemos. Hay maestros que nos ponían la prueba y que en función de las respuestas iban calificando y daban puntos más o puntos menos. Y les dice, sí hay que ajustar los criterios porque uno puede ser benévolo y otro puede ser más exigente. Tenemos que tener mucha claridad. La independencia es que el objeto sea compartido por la población que vamos a trabajar todos. En este caso, digamos, yo estoy haciendo una prueba para los niños de tercero de primaria. No los niños de tercero de primaria de la escuela Avante, que está en la colonia tal, en tal lugar, en cuarto grado, grupo B, donde está mi hijo. O sea, no hago eso. Estoy hablando para todos los niños de tercero, en esa dirección va mi prueba. Y le dice el otro, no vayas a comparar a Pepe comparando contra Cristina. También eso hacen, ¿no? ¿Cómo salió Pepe? ¿Cómo salió Cristina? Pues en función de eso les doy. Y el otro le dice, y tú no te influyes por lo que le pongo a Pepe. O sea, también hay otros maestros que ven, a ver cuánto le pusiste, y en función de eso le califico. Tiene que ser totalmente independientes. Imparcialidad, tenemos que hacer juicios de valor sin prejuicios ni sesgos. Entonces también le dice, no pongas calificación más alta a los hombres ni a las mujeres, ni penalices a las muchachas por como dicen o como hablan. También tendemos a hacer ese tipo de penalizar o beneficiar, digamos, dependiendo. Y luego le dice el otro, y tú no repruebes a los estudiantes que viven en la ciudad, ni premies a los que viven en la zona industrial, porque es como viven de la zona industrial, pobrecitos, voy a poner eso. No es así, o sea, tenemos que eventualmente ayudarlos porque viven en una zona deprimida, pero lo que saben de matemáticas es lo que saben de matemáticas o de historia, tenemos que ser muy claros. Y el último, que es la personalidad, el objeto es claramente compartido con el grupo social, cultural, etcétera. Y entonces le dice, el mismo criterio que usas con Pepe lo debe usar con Cristina y con todo. Y yo debo hacer lo mismo. Entonces dice el otro, no vale utilizar información privilegiada o que nos caigan bien o que nos caigan mal. Hay muchos de estos elementos, son complejos a veces de imaginárselos para nuestras pruebas, pero nos están golpeando en cada paso que hacemos en una prueba mal hecha, nos están golpeando por un lado y por otro. Conclusiones. Conviene utilizar la objetividad. Esta presentación fue muy breve, pero sí conviene utilizar. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es el primer atributo de la triada objetividad, validez y confiabilidad. Si no consideramos objetividad, estamos cojos en nuestra definición de nuestra prueba. Porque nos permite definir cuáles son las cualidades propias de nuestro objeto que vamos a medir. Y porque la objetividad es responsable de la interpretación y uso de nuestros resultados. También fundamenta la pertinencia de esta triada, ya lo había mencionado, los propósitos de cada etapa. Cuando hacemos el diseño, administramos la prueba, la aplicamos, calibramos, calificamos, cada uno de esos elementos tiene que ser objetivos, debemos estar claramente en cada uno de esos elementos definiendo las especificaciones de cómo se va a hacer la aplicación, cómo se va a hacer la calificación, etc. Tiene que estar bien claro. No sé si les ha tocado a ustedes, pero a mí me tocó mucho. Cuando estaba en la Facultad de Ingeniería, llevábamos los exámenes al salón, eran 40 salones, todos aplicados cálculo vectorial ese día, a la misma hora, en las mismas condiciones, misma duración, ¿verdad? Llegamos al salón y dijo, maestro, muchachos, como la pregunta 2 es algo que no vimos, no la contesten, como la pregunta 3 está medio difícil, les voy a dar la respuesta, como te doy ese tipo, y luego les daba la respuesta mal, que era lo que luego de pronto decía, pues esta prueba dura 2 horas, pero como ya me tengo que ir a la hora y media recogía, o sea, hay muchas cosas así, ¿no? Está el maestro que estaba todo el tiempo molestando, miren, ni pueden, ¿para qué contestan? Mejor te entreguen la prueba. No pueden. Imagínense hora y media con un señor hablando eso. Entonces, todas esas condiciones tienen que estar bien claras en las especificaciones. No son cosas que estoy inventando, son cosas que viví. Entonces, tienen que estar súper claras para que entonces la prueba
cumple el resultado que tenemos. En el Ceneval ustedes no tienen este tipo de aplicadores, supongo, pero estoy hablando de época de los años 70. Para mayor información y ya para terminar esta cosa, tienen ustedes la referencia. Es un artículo que publicamos en el 2017 con la doctora Nancy Pedraza. El artículo es mucho más técnico y más formal que lo que acabo de platicar, porque es muy formal también. Es una persona muy preparada. Y también se hizo una versión del 2023, donde participó Gabriela Rodríguez, y estamos preparando una nueva con una serie de cosas adicionales. Comentaba hace un rato que este artículo de la objetividad lo publicamos inicialmente a invitación de la revista, y no teníamos muchas expectativas, pero realmente ha tenido una gran aceptación, tanto en descargas como en citas de este artículo. Parece que la objetividad sí es un problema que no nos habíamos percatado, digamos, muchos de los evaluadores, y cuando empieza a verse este asunto como la importancia que tiene, nos muestra que sí es algo fundamental para nuestras pruebas. Es algo que, digamos, la clientela que tiene el Ceneval, los usuarios del Ceneval, deben estar convencidos de que sí es importante una prueba como la que hace el Ceneval, porque está basada en objetividad, validez y confiabilidad. No está hecha así a como se nos ocurrió. Te juntaron 4 personas y dijeron, vamos a hacer, me conté con César y vamos a hacer estas preguntas. No, está muy formalmente hecho, y esto es un procedimiento mucho mejor que un procedimiento subjetivo, donde cada universidad decida qué va a preguntar, donde cada maestro decida qué va a preguntar, donde cada persona decida qué va a contestar. O sea, todo ese tipo de cosas que vuelven subjetivas y poco confiables, después ya evidentemente no tienen validez, nos hacen que nos afectan. Por eso la objetividad es la que rige todo. Muchas gracias. Agradezco la atención. Muchas gracias por la información que nos ha compartido el día de hoy. Le agradecemos muchísimo los conceptos que nos ha compartido. Es hora de la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un tiempo breve y le pedimos a los compañeros de Ceneval, quien tenga alguna pregunta puede levantar la mano para hacer el cuestionamiento al doctor Tristán. De entrada, hemos recibido ya un par de cuestiones de la gente que ha seguido la sesión a distancia. Si me permite, le voy a plantear la primera. ¿Considera que las evaluaciones, para que sean objetivas, deben alinearse a las técnicas de investigación cuantitativa? Esta pregunta nos la hacen desde Tamaulipas. Sí, mencioné que la objetividad tiene que ver tanto con cuantitativo como con cualitativo. Ambos están trabajando juntos. Para definir mi objeto, justamente tengo que definir las cualidades de lo que voy a evaluar. O en obligatorio, pues hay una parte cualitativa ahí. La parte cuantitativa tiene más que ver hacia el aspecto de confiabilidad, porque sí puedo contabilizar cosas. Entonces, no lo dejen de lado, o sea, tiene que ser combinado, cuantitativo y cualitativo. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien aquí en la sala desea hacer alguna pregunta? Maestro, maestro. Gracias, ingeniero. Excelente exposición. Le quiero preguntar, nosotros trabajamos pruebas para diferentes perfiles para el servicio profesional de maestros y maestros a nivel nacional. Y estos perfiles tienen que ver con sus currículums críticos y sintéticos. Y realmente la nueva escuela mexicana está previendo diversificar estos currículums de acuerdo a las regiones de nuestro país. Lo que mencionaba usted, no un chico de Nuevo León o un chico de Chiapas, ¿no? Por ejemplo. Realmente habría que estar tropicalizando estas pruebas, pero por el volumen de exámenes que se aplican es muy difícil realizarlos por región. ¿Qué tan objetivo puede ser un examen que tiene esta variación cultural? Si hacemos una prueba enfocada a Tamaulipas, por ejemplo, puede ser válido para Tamaulipas. Si yo voy a utilizar estos resultados para un maestro que después se va a ir a trabajar a Yucatán, la pregunta es si esta evaluación, ese título que le estoy dando, esa cédula o lo que le vayan a dar, es equiparable con los que van a ejercer su trabajo en Yucatán. Eso es muy importante. Si me dicen, no, fíjate que lo que vieron en Yucatán no es aplicable, y digo, lo que vieron en Tamaulipas no es aplicable en Yucatán, tengo un problema entonces serio, porque yo no puedo hacer esa comparabilidad, a menos que entonces hay otras propuestas de eso con las cuales no estoy de acuerdo, pero plantearon en el pasado en otro país,
donde teníamos una prueba, que era la prueba de los que salían normalmente de su carrera profesional, y pues tenían una prueba A, digamos. Y los que estaban rezagados, que no habían podido pasar la prueba y tenían ya 2, 3 años, etcétera, hacerles una prueba ad hoc para que pudieran pasar. Y entonces teníamos que hacer una prueba para cuando las personas sacaban, digamos, 10 de calificación de la prueba A o 10 de calificación de la prueba B. Entonces serían, esa prueba A es primera categoría y los de la prueba B segunda categoría. No tiene mucho sentido tampoco tener eso. Estamos hablando de que son maestros, todos los que se titulen, tanto rezagados como no, tienen que ser equiparables para poder trabajar en el país. Entonces sí necesitamos algo que los compare. Yo tengo esta tropicalización que estás mencionando, tengo un problema serio de objetividad para fines de todo el país. Podría, insisto, si me dicen solo es para Tamaulipas, está bien, entonces hagan una prueba solo para Tamaulipas y no pienso agregarla en ningún otro lado. La prueba que aplican en Nueva Zelanda, pues, está muy bien que la hagan allá. De nuevo me pongo los ejemplos así, tratemos de alejarnos, ¿no? Está muy bien para allá, pero ya no me sirve en México. Tenemos que ver una prueba, entonces, ¿cómo la hacemos para México, para poder comparar con ese otro país? Por eso la prueba PISA, porque tiene un trabajo muy elaborado para hacer la comparación entre países. Tiene sus efectos importantes y que esa prueba permita la comparación entre país y país. Si no, la prueba PISA carece de utilidad, dado que nada más está utilizándose por países separados sin compararlos. Entonces, esa tropicalización sí afecta la objetividad a nivel nacional, puede no afectarla a nivel local, pero sí a nivel nacional, y evitaría de cualquier comparación que quisiéramos hacer a futuro. O sea, la comparación como está hace rato, que estaba Guerrero, que carece de sentido en esta tropicalización, y nos quedamos otra vez con la prueba donde todos estamos iguales. Claro, estamos haciendo eso y realmente somos iguales y al mismo tiempo no comparables. Tuvimos un caso aquí en Ceneval hace muchos años con un EGEL. En el consejo técnico de ese EGEL, uno de los consejeros decía que, bueno, a veces se estaban discutiendo los contenidos del examen, ¿no? Y uno de los consejeros decía que eso no se enseñaba, algo de lo que estaban proponiendo evaluar, decía, esto no se enseña en mi universidad. Los demás consejeros dijeron, lo tienes que enseñar. No, nosotros no lo enseñamos. Entonces, los otros consejeros dijeron, le vas a otorgar un título, es lo que estás diciendo, ¿no? Le vas a otorgar un título a una persona. Bueno, es que nosotros aquí en el estado donde está esta universidad no se requieren estas habilidades, porque no tenemos esas condiciones. Era relacionado con veterinaria, ¿no? Y entonces no había abejas o no había, entonces, sí, pero tu título vale en todo el país. Claro. Entonces le dijeron que esos veterinarios tenían que aprender esta otra habilidad, porque el título era válido en todo el país, aunque en esa localidad pues no había esa condición. Creo que no se puedes comentar sobre eso. Es muy importante. No quiero comentar exactamente de eso, pero sí relacionado con eso, y es que esos consejos, con los cuales estamos mencionando en las pruebas, definen el objeto. Habíamos dicho que la objetividad es el primer elemento que tengo que definir. ¿Qué objeto tiene esa prueba, ¿no? que voy a preparar? Entonces, vamos a aceptar que efectivamente Tamaulipas no estudia tal cosa y en cada lugar, de hecho, estudia cosas diferentes. Pero estamos tratando de hacer un objeto que va a servir para todo el país. Y ese objeto no debe ser el mínimo, no debo bajar. ¿Qué es común en todos? Sumar, restar y dividir. Pues no me preguntes eso. Puedo preguntar otras cosas. Es que no nos estamos preparando para eso, que sería la cuestión. Bueno, la prueba tiene además una función de tipo social, donde dice, es importante que las personas de esa profesión sepan esto y aquello. No lo están haciendo, se tienen que preparar para eso. No lo debo yo dejar al nivel más ínfimo, sino al nivel óptimo, puedo decirlo de esta manera. Entonces, al buscar esa cosa, estamos tratando de subir cada vez nuestro nivel educativo en la dirección correcta. Si mandamos un mensaje donde dice, no le pongas esto, pues, miren, en el año 2000, no, antes del 2097, creo que lanzamos nosotros una prueba que era para certificación docente. Después se quitó porque lo agarró COSDAC y los empleados pues ya
nos compraron a nosotros, pero en nuestra prueba teníamos el modelo que incluía informática, inglés, razonamiento lógico, verbal, etcétera, varias cosas de este tipo, transversales, pues. Entonces, la primera cosa que nos dijeron los que estaban utilizando nuestros servicios es que para qué preguntábamos eso si no necesitaban inglés, ni matemáticas, ni nada. Es que esto es importante, que un maestro domine estas cosas. A lo mejor en una primera etapa, cuando empecemos a aplicar la prueba, puede ser que ponderemos, son de los acuerdos que hacen los jueces, ponderemos esto a tal valor para que entonces abejas no cuente, pero sí está en la prueba. Porque abejas es un elemento importante que deben conocer los veterinarios, digamos. A lo mejor no les cuenta en este momento, pero la idea es que irlo contando, conforme vayamos avanzando en el tiempo, vamos dándole otra ponderación hasta que ya todas las instituciones utilicen abejas. Ese mensaje a la sociedad es fundamental para una prueba de este tipo. Y cumple una función en Ceneval y en instituciones como las de nosotros, cumple una función para poder educar también a las personas en esa vida. Tenemos otra pregunta de la audiencia que está siguiendo la sesión. Es la siguiente. ¿Está considerando el Ceneval la evaluación formativa de los aprendizajes en el aula respecto a su medición? Bueno, porque este es muy local para el Ceneval. Sí, para el Ceneval. No es pertinente. Y tenemos una más. Hoy en día se habla de la evaluación diferenciada e inclusión educativa. ¿Cómo aplicar esos principios en la elaboración de pruebas estandarizadas? No lo sé. No entiendo la primera parte de la pregunta. Perdón a la persona que lo hizo. ¿Desea que la repitamos? A ver, parafrasear. Claro, lo que se menciona es que actualmente se habla de evaluación diferenciada para los jóvenes e inclusión educativa. ¿Por qué es la evaluación diferenciada? Bueno, aquí nos lo mencionan. O sea, para mí, si tomo la palabra así tal cual, sería, si eres hombre, te hago una prueba diferente si eres mujer. Si vienes de zona rural, te hago una prueba diferente si eres de zona urbana. ¿Sería eso un poco el asunto? Por ahí va. ¿Sí? Si fuera eso, entonces empezamos a lo que mencioné hace un rato. Te voy a dar entonces tu certificado tipo A y tu certificado tipo B. Tú vas a ser médico zona rural y tú vas a ser médico zona urbana. No vas a poder trabajar más que en zona rural ni vas a poder trabajar más que en zona urbana. Ese sería un poco el planteamiento, no creo que sea así la idea, ¿no? Quiero mencionar algo que a lo mejor rebasa la pregunta, pero por ahí lo estoy imaginando. Están las escuelas normales rurales, como la de Ayotzinapa, que es famosa, conocida por todos, y seguramente cumple unas funciones sociales muy importantes. No todos los estudiantes van a querer estudiar en Ayotzinapa, ni trabajar en una escuela normal rural, ni para perdidos ahí en la sierra de Guerrero. Es un trabajo muy duro y es digamos, encomiable, es de admirar que haya gente que quiere estudiar y están en condiciones verdaderamente terribles en estas normales rurales. Da vergüenza que existan esas cosas. Ahorita, como puse normal rural, soy menos objetivo, les puedo plantear lo mismo que me comentaron cuando fueron los belgas, unos belgas que conozco, fueron a Congo, y fueron a ver las escuelas que fundaron los belgas en el Congo. Y entonces dice, es que se dejaron unas escuelas preciosas, unos edificios, instalaciones, están invadidas por los estudiantes congoleses, es una porquería el lugar, los baños destruidos, las camas deshechas. Les puedo plantear lo mismo que puede ser Ayotzinapa, nada más que cuando lo llamamos como de Congo se ve más alejado, se puede ver más objetivamente, por eso es importante a veces indicarse eso. Entonces, nada más para terminar este asunto. Si yo tengo este tipo de escenarios, tengo que pensar en cómo hacer para que estas personas se eduquen y puedan avanzar dentro de un esquema donde puedan tener esa intercambiabilidad. O sea que si salieron de la normal de Ayotzinapa, pero pueden trabajar en cualquier lado, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando, hagamos una prueba ad hoc para esta persona o para este grupo, dejé la objetividad de lado, ¿eh? Voy a hacer pruebas específicas para cada grupo, ya no me interesa entonces hacer comparaciones, sino que cada quien es meritorio por sus propios medios. No salgas de ahí. En cuanto sales, ya estás fuera del esquema que originalmente habíamos visto, que era independencia, libertad para moverse, que no haya una especificación para una persona y una especificación diferente para otra persona. Por ahí va el asunto. Pero yo no haría
esta educación con evaluaciones diferenciadas, si es que entendí bien la pregunta. ¿Alguna otra pregunta aquí en la sala? Pasamos a otra pregunta que nos han hecho. ¿En qué lugar se ubican las pruebas objetivas respecto de la NEM y el MCC-EMS cuando estas hablan de evaluar de manera formativa? Me voy a ir a otra referencia porque no le entendí nada. ¿Cuáles son esas siglas, perdón? La nueva escuela mexicana. ¿En qué lugar se ubican las pruebas objetivas respecto a la nueva escuela mexicana y el marco curricular de la Escuela de Educación Media Superior, cuando estas hablan de formar de manera formativa? De evaluar de manera formativa. La evaluación formativa no está peleada con objetividad ni la objetividad con evaluación formativa, para nada. Justamente lo que pretendemos hacer con evaluación objetividad es que la evaluación sirva a todos y que pueda orientar el trabajo formativo, porque yo puedo identificar, gracias a estas pruebas, quién está por abajo y quién está por arriba de ciertos estándares, ciertos valores que yo quiero obtener. Suena feo para muchas personas, es que les estás poniendo el mismo zapato a todos. No estoy poniendo el mismo zapato a todos, tengo zapatos de las diferentes tallas. Mi prueba va desde poco a mucho. Vieron la escala que dibujamos hace un rato. Hay reactivos que van desde muy fáciles hasta muy difíciles. Hay para todos. No es un solo reactivo, pues no estamos haciendo pruebas de un solo reactivo. Estamos haciendo pruebas de muchos reactivos para poder ubicar a las personas. Entonces, si yo ubico una persona que necesita más ayuda, más recursos, más apoyo que la otra que está aquí arriba, pues evidentemente tengo que dosificar mejor mis resultados. La objetividad me ayuda justamente para eso. Y yo insisto, si yo lo que hago es, para que no salga mal, repito, le voy a hacer cosas y que salga con 10. Y para que el otro también salga con 10, ya todos salen con 10. ¿Qué hice para que hicieran eso? Modifiqué mi examen, modifiqué mi forma de calificar de manera artificial para que todos salieran bien. ¿Qué hago para que nadie salga con diabetes en este país? O sea, miren, mexicanos, a partir de ahorita nadie tiene diabetes, ya quedamos todos iguales. No es así. Medimos a todos y el que necesite ayuda de diabetes le la doy, y el que no necesite no se la doy. Pero hago una prueba que es objetiva para todos, ¿no? Necesitamos igual para COVID o para cualquier. La parte de pensar en términos de salud es muy útil, porque nos aclara muchas cosas. Si tenemos un problema de esos, tenemos que detectar dónde está el foco del problema, de dificultades, e intervenir de manera diferenciada. La diferenciación no es en la prueba. Quiero mencionar algo que siempre les digo en mi curso, no está pensado decirlo, pero lo voy a decir. Yo soy de los de la libertad de cátedra, pero al 100%, más que el 100%. Defiendo la libertad de cátedra con todo mi corazón y con todo mi esfuerzo y todo. Pero siempre les digo, debemos tener libertad de cátedra porque debemos echarle todo nuestro corazón, nuestro calor, nuestro entusiasmo, nuestro gusto para que los chavos aprendan. Tenía yo salones, no pues el profesor Vidal le tocó ver algún. En mi salón de la Facultad de Ingeniería era para 40 o 50 personas. Había 150 chavos metidos en ese salón y tenía que hacer trabajar a 150 chavos en mi clase de matemáticas. ¿Cómo le hacía? Bueno, ya entonces ya les cuento, pero la cuestión es, esa parte la tenemos que tener. Y al mismo tiempo les digo, no debemos tener libertad de evaluación. Para la evaluación debemos ser fríos, así como para la parte didáctica, pedagógica, debemos ser sumamente calientes porque debemos estar enfocándonos a las personas. La evaluación debe ser fría porque debemos poder juzgar a cada persona sin esa parte calurosa que tenía, digamos, sin perjudicar ni beneficiar a nadie. De manera que decir, a ti te falta esto, a ti no te falta esto, y a ti te sobra esto. Que te le llega a sobrar, ojalá. Pero entonces, puedo identificar estas cosas y entonces por eso puedo hacer mejor mi trabajo didáctico. Cuando mezclamos estas dos cosas y decimos que la evaluación es la que está perjudicando y la culpable de esas diferencias, no es cierto. La evaluación debe revelar esas diferencias para que nosotros podamos tomar nuestro trabajo en las partes de manera fundamental. Muy bien, muchas gracias. El tiempo se ha agotado, ha sido una sesión muy provechosa, se nos fue rapidísimo. Les pido un aplauso al doctor. Agradecemos a toda la gente que nos siguió a distancia. Fueron más de 500 personas las que nos estuvimos siguiendo en vivo.
más de 800 personas registradas. Entonces, a todo el país les agradecemos habernos acompañado el día de hoy. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.